Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, el tema que vamos a abordar ahora en este video, haciendo referencia a la parte de movimientos rectilíneos uniforme en la materia de física, es el problema de encuentro. Bueno, no les quiero hacer perder más tiempo. Ustedes lo que están observando es nada más y nada menos la representación esquemática de uno de los problemas que vamos a explicar haciendo la referencia. El encuentro se trata un problema de física muy particular por ejemplo, van en encuentro dos móviles, ¿sí?, que se encuentran a una determinada distancia y que parten con distintas velocidades. Analizaremos eso, pero primero hagamos la parte teórica, que es lo que necesitan ustedes reforzar para tener mejor comprensión del mismo. Los problemas de encuentro, ¿qué dice? Son dificultades o problemas a resolver en los que intervienen dos o más cuerpos y tienen la dificultad de tener que calcular los tiempos y distancias recorridas por más de un cuerpo simultáneamente. Los problemas de encuentro pueden ser de persecución. El ejemplo más clásico es el que planteó, por ejemplo, un patrullero de policía tratando de alcanzar a un automóvil con ladrones. Un ejemplo, ¿sí?, es alcanzar a alguien. O como puede ser un animal cazando a otro animal, donde ambos están corriendo, obviamente. El encuentro va a ser cuando prácticamente la presa es cazada, en este caso. Y la otra cuestión podría ser que cuando vienen dos móviles con sentido contrario y en algún momento se van a encontrar. ¿Qué ecuaciones vamos a tener en cuenta en su uso? Vamos a tener en cuenta las ecuaciones de velocidad. Acá ustedes tienen dos ecuaciones de velocidad. El planteo fácil, velocidad, no olvidemos que es una magnitud de tipo vectorial, por eso va con una flechita arriba, es igual a distancia sobre tiempo, y donde despejando distancia, lo único que hace este tiempo está dividiendo, pasa multiplicando y obviamente queda una simple ecuación de despeje de distancia. Pero lo que vamos a resolver es una ecuación horaria, que se le llama así, con el planteo del despeje de distancia final. Entonces, esto está dividiendo, pasa multiplicando, y este está restando, pasa sumando, y es lo que ustedes ven en el planteo del ejercicio, ¿sí? Entonces, el planteo es el siguiente: este está dividiendo, pasa multiplicando, y acá lo ven, entonces queda velocidad por el TF menos TI. Recuerden que esto es nada más y nada menos que la variación del tiempo. También puede estar representado con una abreviación de lo que está entre paréntesis. Y solamente queda df menos di. Di está restando, como pasa al otro miembro, sumando. Y tenemos df, o sea, la distancia final, igual a este resultado de despeje. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe aclarar que las posiciones finales de los móviles deben coincidir, ya que suponemos que en ese mismo instante están en el mismo lugar. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta en la resolución del problema. Se debe aclarar que las posiciones finales de los móviles deben coincidir, ya que suponemos que en ese mismo instante están en el mismo lugar. Claro, porque obviamente van a ir al encuentro, ¿sí? Por lo tanto, los procedimientos matemáticos para resolver estos problemas se basarán mayoritariamente en igualar distancia final y tiempo final. Este mecanismo es lo que yo estoy diciendo, refiriéndome cuando se nos plantea la evaluación del ejercicio que habíamos trabajado en pizarra. Bien, comencemos. Obviamente sabemos que es el ejercicio que ustedes ya lo tienen planteado, pero a manera de revisión y repaso lo vamos a volver a explicar. Por ejemplo, el problema de encuentro cuando vienen en sentido contrario. Dos móviles se encuentran a 500 metros de distancias, parten a su encuentro con velocidades de 90 km por hora y 72 km por hora. El móvil que tiene velocidad de 72 km por hora parte un segundo después que el primero. Pregunta: ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? Bueno, ¿qué es lo que siempre se hace en física, como los recalco? Una representación esquemática.
sabemos que dos móviles se encuentran a una distancia de 500 metros, ¿sí? Donde el móvil A parte con una velocidad de 90 km por hora a velocidad constante y el móvil B lo hace a 72 km, ¿sí? Bien, cabe recordar que en este procedimiento 90 km por hora pasarlo a metros por segundo, el resultado dio 25 metros por segundo y de 72 km por hora el resultado dio 20 metros por segundo, ¿sí? Entonces ya tenemos eso resuelto, ya hicimos el pasaje de unidades, que es la parte que ya lo tienen que tener manejados en esta situación de problema. Ahora, partiendo de la fórmula de velocidad, donde despejamos la distancia final, la ecuación horaria, porque se le llama ecuación horaria a esta expresión matemática, que es igual a la distancia final. Otros materiales bibliográficos dice, en vez de distancia, dice la letra E de espacio, ¿sí? Yo ocuparé la D de distancia. Distancia final es igual a la velocidad por, entre paréntesis, tiempo final menos tiempo inicial más la distancia inicial. Bien, una vez que tengo esto, lo único que hago es reemplazar esta ecuación, qué es lo que sucede en el móvil A y qué es lo que sucede en el móvil B. Bien, la distancia final en el móvil A, porque esto es lo que hace referencia, la distancia final en el móvil A, que como se lee, es igual a la velocidad, ¿de cuánto es? 25 metros por segundo, que es el dato que ustedes ven acá. Por el tiempo final, no sabemos cuál es el tiempo final del móvil A. Y el tiempo inicial sí, porque va a partir de 0, ¿sí? Y el recorrido de 0 metros, porque la distancia inicial parte de 0. El móvil B, ¿sí? Debido a que va a ir al encuentro de A y viceversa, lo vamos a tomar como un valor negativo su velocidad como parte. Entonces va a partir con un valor de velocidad negativo de 20 metros por segundo negativo, ¿sí? Ese es el significado de por qué es negativo, ¿sí? Ahora lo único que hacemos entonces es poner velocidad menos 20 metros por segundo, tiempo final de B no lo conocemos, el tiempo inicial sí lo conocemos porque el móvil B parte un segundo después. Y la distancia inicial va a ser de 500 metros. Tenemos que usar la distancia inicial. La gran pregunta en cada uno de ustedes, ¿y por qué no ponemos distancia inicial en los dos? Se tiene que colocar solamente en uno debido a que el tiempo de encuentro de un móvil con respecto al otro va a tener una explicación muy particular, que los valores de reemplazo solamente se le tiene que dar a uno de ellos y no a dos de los móviles, ¿sí? Con respecto a la distancia, para poder tener una mejor relación algebraica en su resolución. Bien, hasta acá hicimos bien, pero ahora después vino una explicación teórica, ¿sí? Una explicación teórica donde una vez que terminamos de hacer los reemplazos, la explicación teórica dice, como los móviles se van a encontrar, entonces la distancia final de A y la distancia final de B coincidirán. O sea, la distancia final de A, qué sé yo, este auto quizás se estén encontrando junto con este automóviles, por ejemplo, a mitad de camino. Si la mitad de camino sería la distancia final, tanto la distancia final de A como la distancia final de B, como la distancia final de B, será la misma. Entonces, como tiene que coincidir, entonces lo vamos a llamar distancia de encuentro. Por consiguiente, a esta situación le llamaremos distancia de encuentro, ¿sí? Y obviamente el tiempo en que se encontraron también dependerá de un tiempo de encuentro, ¿sí? Por consiguiente, el tiempo final de A y el tiempo final de B lo vamos a expresar como tiempo de encuentro. Entonces, lo que se hizo en esta parte del problema es solamente cambiar las expresiones df de A, df de B por d de E, ¿sí? O sea, d de encuentro. Y tf de A y tf de B por t de E. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos planteados. Y lo tenemos acá, ¿sí? Reemplazado quedó de esta manera. Bien, ahora presten atención, muchísima atención. Lo que está arriba, quizás que no lo están viendo bien, ¿sí? Dice df de A, df de B,
¿sí? TF de A, TF de B, ahora pasó a ser DF de A y DF de B como D de E, que significa distancia de encuentro, ¿sí? Iguales, ya se acaba de explicar eso. Y tiempo final de A y tiempo final de B como tiempo de encuentro, que están en ambos. Ecuaciones 1 y ecuaciones 2. A esto le llamo ecuación 1 y ecuación 2, es por eso que estos numeritos que están acá redondeados significan ecuación 1 y ecuación 2, donde la llave significa que se transformó en un sistema de ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son la distancia de encuentro y el tiempo de encuentro. Son dos incógnitas que hay que resolver, pero el problema solamente me pide la de una, y ese uno hace referencia al tiempo de encuentro. Bien, entonces acá tenemos un sistema de ecuación, como lo acabo de decir. Resolvemos por el método de igualación. ¿Por qué método de igualación? El método de igualación es un mecanismo matemático por el cual, si ustedes se fijan, si la distancia de encuentro de esta ecuación es esta y la distancia de encuentro de esta ecuación es esta, si los dos son iguales, quiere decir que podemos decir que todo esto es igual a esto, ¿sí? Si estos dos son iguales. Por consiguiente, tenemos planteado de esta manera. La primera ecuación que está acá es esta, ¿sí? Y la segunda ecuación es esta, ¿sí? Igual. Y se le llama método de igualación. Ahora, una vez que igualamos, si ustedes observan bien, la única incógnita ahora que hay, porque miren, el sistema de ecuación parte con dos incógnitas. D de E, ¿sí? Es una sola incógnita, y T de E. Son dos incógnitas. Cuando hacemos igualación, desapareció D de E porque igualamos, y ahora lo que hay que calcular es T de E. Entonces lo único que queda ahora, el procedimiento que sigue es nada más y nada menos que un procedimiento algebraico. ¿Cuánto es T de E menos 0? T de E menos 0 es T de E. ¿Sí? Ese es como, si yo digo, ¿cuánto es 5 menos 0? 5 menos 0 es 5. ¿Sí? 100 menos 0 es 100. Entonces, es T de E. Y 0 metros, no hay nada. O sea que es un vacío. O sea que no existe, no hay nada. Entonces, por consiguiente, este término, porque fíjense bien, esta ecuación tiene dos términos. Acá termina un término y acá termina el otro. Este término no vale nada. Entonces yo si lo tapo y lo tapo al 0, entonces va a quedar 25 metros por segundo por T de E. Como sigue abajo. ¿Sí? Como sigue abajo. En cambio en el otro existe una gran diferencia. Y que tenemos que hacer un cálculo de distributiva. Menos 20 metros por segundo multiplicado, ¿sí?, por T de E, y menos 20 metros por segundo multiplicado por menos 1 segundo. Entonces, menos, este T de E es positivo, menos por más, menos 20 metros por segundo por T de E, 20 metros por segundo por T de E. Obviamente no se puede multiplicar, pero se lo puede expresar a ambos como producto. Ahora, menos por menos, más 20 metros por segundo por un segundo. Bueno, acá lo escribo, 20 metros por segundo por un segundo, está repetido, ¿lo ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se simplifican los segundos y queda 20 metros, porque 20 por 1 es 20, ¿sí? Y 500 metros se vuelve a repetir porque no influye en la primera parte del primer término de la ecuación. Recuerden que esta ecuación tiene dos términos, ¿sí? ¿Quiénes separan los términos? Las sumas y las restas. El siguiente procedimiento es repetir, fíjense bien, repito esto hasta acá, está exactamente lo mismo, repito esta primera parte, y ahora como quedó 20 metros más 500 metros, lo vuelvo a repetir, 20 metros más 500 metros es repetir, pero ya sin las unidades de segundo. Y ahora hago 20 más 500, 520 metros, ¿sí? Ahora fíjense bien, acá dice metro por segundo T de E, acá también dice metro por segundo T de E. 25 metros por segundo por T de E y menos 20 metros por segundo por T de E. ¿Qué puedo hacer yo? Estos dos tienen la misma expresión, por consiguiente este está restando para pasar al otro miembro sumando. Y puedo sumar estas mismas expresiones porque son iguales, fíjense que son iguales esto y esto, ¿sí?
Entonces hago 20 más 25, el resultado es 45. Y en el otro miembro queda el 520. Ahora, voy a despejarte de, ¿sí? Esto está multiplicando, 45 metros por segundo por TD, está multiplicando. ¿Cómo pasa el otro miembro? Dividiendo. Una vez que pasa dividiendo, queda 520 metros dividido 45 metros por segundo. ¿Quiénes se simplifican? Se simplifican metro con metro y la unidad que queda es segundo. 520 dividido 45. El resultado final es de 11,5 y puse un sombrerito porque se da a entender que en la calculadora se repite de manera continua este número y que se le llama número periódico. O sea que 11,55 segundos después que parte el primer móvil se terminarán encontrando. O sea que estos dos autos en un determinado tiempo, vamos a suponer que es por acá, que en este caso fue a los 11,55 segundos, se van a encontrar en este punto. Es una suposición, no sabemos si estará por acá o a la mitad. Eso se verá en otro análisis de explicación que también ustedes lo pueden averiguar. ¿Y cómo lo pueden averiguar? Presten atención. Si ustedes tienen el tiempo de encuentro, ahora vamos a la ecuación de arriba. Y esta es la parte que ustedes no escribieron. No escribieron. Si yo reemplazo el tiempo de encuentro recién obtenido, lo pongo acá, ¿sí? Puedo calcular todo y voy a obtener la distancia. Si yo lo reemplazo acá, hago el cálculo y voy a obtener la distancia. Y ahí vamos a sacar la conclusión de la distancia del encuentro. Es un mecanismo que queda pendiente para que ustedes lo terminen de resolver. Recuerden, es para resolverlo. Bien, el ejercicio quedó meramente explicado, pero faltó algo que me gustaría que lo terminen de completar. ¿Cómo serían las gráficas del movimiento de encuentro? Bien, sabemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica, la velocidad se mantiene constante. Pero sabemos muy bien que existen dos móviles. Uno con velocidad positiva, de 25, y el otro con velocidad negativa porque va en sentido contrario. Por consiguiente, el móvil A sería esta, la gráfica, y en el tiempo en segundo, me está diciendo que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad del móvil A es de 25 metros por segundo. Y la velocidad del móvil B es de 20 metros por segundo. Pero es un valor negativo nada más y nada menos por el sentido. En realidad, los valores de velocidad son siempre positivos. El negativo solamente hace meramente a una indicación de un tipo de dirección dependiendo del planteo del problema, cómo se conjetura. Y ahora, la gráfica. Fíjense en la gráfica que es muy importante. Acá tengo la gráfica de distancia expresada en metros en función del tiempo. En función del tiempo expresado en segundos. Uno de los móviles, ¿sí? Sabemos que esta es distancia. Esta es una escala de distancia. ¿Sí? Acá va 10, 20, 30, 40, 50, 50, hasta llegar a 500 metros. ¿Sí? Bien. La distancia de dos móviles es de 500 metros. O sea, si tenemos el móvil A y el móvil B, para que se entienda, están a 500 metros. Uno, debemos darle interés de que está a 500 metros. El móvil B se encuentra a 500 metros. Y el móvil A una distancia 0. Pero ambos parten de 0, fíjense bien. En el tiempo inicial 0, ambos parten de 0. Ahora, la distancia de encuentro es lo que falta averiguar, yo le dije. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando este móvil avanza para allá? ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando este móvil avanza para allá? Van a llegar a una distancia de encuentro en un tiempo de encuentro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este punto. El tiempo de encuentro en este caso es el que obtuvimos, que es el de 11,55 segundos. Entonces, se debe suponer que si va en sentido contrario, a medida que transcurre el tiempo, cuando llega a los 11,55 segundos, es el punto por el cual se encontraron dichos móviles. Esto es la representación donde se encontraron. ¿En qué distancia? Es la que se tendría que averiguar. Y acá es cuando parte un segundo después. Acá este 1 es porque la gráfica tiene que decir que parte de un segundo después. ¿Sí?
pero la distancia de un segundo después parte con un inicial de una distancia inicial de 0, ¿sí? En la distancia inicial de 0, un segundo después parte. Entonces esa es la verdadera interpretación gráfica para este problema. Si tienen dudas, lo volvemos a aclarar. Entonces quiero que los razonen. Uno de ellos es el móvil de el A y el otro es el móvil de B, ¿sí? Que partió un segundo después. Pero ambos partieron de una distancia inicial que vale 0. Pero a uno le hacemos valer 0 y al otro le hacemos valer 500 metros como estaba planteado en la ecuación. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, fueron avanzando los automóviles, ¿sí? Hasta encontrarse. Entonces fueron avanzando los automóviles hasta encontrarse. Este es el punto, representa el punto de encuentro. Debe haber habido una distancia de encuentro, ¿sí? O sea, en algún momento hubo un punto de encuentro, la distancia de encuentro. Y el tiempo de encuentro es el que nosotros hallamos. Perfecto, chicos. Ahora, el ejercicio a resolver como tarea. El enunciado va a ser casi lo mismo. Fíjense bien. Y quiero que quede esto para la próxima clase. Dos móviles se encuentran a 900 metros de distancias y parten a su encuentro con velocidades de 65 km por hora y 80 km por hora. El móvil que tiene velocidad de 80 km por hora parte 2 segundos después que el primero. Se habrán dado cuenta que prácticamente es el mismo enunciado, cambiaron los valores numéricos de datos de distancia y de velocidades, ¿sí? Ahora, vamos a ir por parte para resolver este ejercicio. Primero, represente esquemáticamente la situación, ¿sí? Segundo, pasa las velocidades a metros por segundo. Ejercicio C, plantea las ecuaciones, o sea, el planteo de la ecuación me refiero a empezar a partir de este conocimiento de la ecuación, hacer su reemplazo hasta que quede el planteo de esta forma, ¿sí? Hasta que quede de esta forma, el planteo de la ecuación. Una vez que tienen planteado la ecuación, hay que decir cuánto tiempo tardarán en encontrarse. Ahora, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? Por ejemplo, el ejercicio anterior, el resultado fue 11,55 segundos. Bien, yo quiero que lo expresen a ese resultado en hora. A ese resultado pasaron a hora. Luego, a ese resultado lo van a expresar en minuto y luego a ese resultado lo van a expresar en segundo. O sea que van a haber 3 tipos de respuestas. No es una sola. No es hora, minuto, segundo. Es uno en hora, otro en minuto y otro en segundo. Y por último, que faltaría la última información es graficar. ¿Sí? La gráfica va a tener casi iguales características que las que le acabo de mostrar, que son estas dos, ¿sí? Y bueno, no va a ser mucho para analizar y obviamente será para el razonamiento de ustedes, para que ustedes lo puedan plantear. Chicos, tienen todos los videos, hay muchísimo que están atrasados con las actividades y me gustaría que se pongan las pilas para poder responderlos